En el nombre de Cristo Jesús yo oro, los bendigo. Amén y amén. Amén. Entonces, no sé qué clase voy, la 4, 5, 5. Entonces, hoy vamos a ver el plan divino del eterno propósito de Dios. Ya hay muchas cosas que ustedes quisieran saber, pero todas las cosas las vamos a tocar. Vamos a tocar los demonios, vamos a tocar el ministerio angelical, vamos a tocar el tema del reino, vamos a tocar el poder que tiene el reino, todos los aspectos que involucra la iglesia para que ustedes tengan el cuadro en la misión. Hoy vamos a tocar el plan divino y de este plan divino vamos a ver varias cosas que van a ser interesantes para que ustedes puedan ver la intención de Dios trabajando a través de su Hijo. Por eso, anteriormente en las clases, hemos visto que el objetivo de Dios es hacer al Señor Jesucristo preeminente sobre todas las cosas de la manera que Él se pueda manifestar. ¿Me entiendes? En todas las cosas Él tiene que manifestarse. En el universo, ya en la naturaleza, en todas las cosas. Por eso hoy el papel de la iglesia frente a esta situación que se está dando en el mundo, con mayor razón la iglesia tiene que manifestarse. ¿Ya? Por eso manifestarse. Hay un nombre de Dios que quiero enseñarle hoy día para que lo tengan y oren por él. Ahí está. Ya, Señor, ayuda. ¿Ya? Que este es un nombre de Dios que ustedes puedan orar por él. Ya es Yud, Yud, Yud. Ya es un nombre de Dios. Este es un nombre de Dios. Por eso solo se mira, este es la coma, este es la Yud. La letra número 10. Esta es la letra que vale 10, 10, 10. ¿Ya? Pero si ustedes oran pensando en este nombre, orando pensando en este nombre mientras oran y lo vean, por eso no se pronuncia, sino se ve. Cambia realidad atmosférica, la atmósfera. Cambia las realidades de la naturaleza. Este es un nombre de Dios, donde Él se manifiesta. ¿Ya? Es Yud, Yud, Yud. Es un nombre de Dios. Está en uno de los salmos. Y está ahí puesto y está guardado en secreto. Pero cuando usted ora, usted le venga ese nombre, es para cambiar atmósfera. La atmósfera de la región, la atmósfera del país. Todo lo que es el miedo, todo el terror es a través de esta letra, llamada Yud, Yud. Equivale a la Y, ¿ya? Es Yud, Yud, Yud. ¿Ya? Eso le manifiesto cuando ustedes estén orando. Eso es para cambiar atmósfera. Salmo 119, 73. Empieza del 73 al 80. ¿Lo tienes tú? ¿Sí? A ver, veámoslo. Tus manos me hicieron y me formaron. Instrúyeme en tu ley, para que vean los que te temen y se regocijen, porque he confiado en tu palabra. Yo sé, oh Yahweh, que tus juicios son justos y tu fidelidad me ha iluminado. Sean tus misericordias para confortarme de acuerdo a lo que expresaste a tu siervo. Venga sobre mí tu misericordia para que yo viva, porque he sido instruido en tu ley. Sean confundidos los inicuos por haberme humillado injustamente, pero yo he meditado en tus preceptos. Vuélvanse a mí los que te temen y aquellos que conocen tu testimonio. Mi corazón meditará en tus preceptos, para que yo no sea confundido. Entonces, Salmo 119, del 73 al 80. ahí está, entonces, para que lo tengan, ese nombre. ¿Ya? Entonces, la intención divina
es simplemente establecer universalmente el centralismo de Cristo en todas las cosas. El dominio universal, la plenitud del Señor Jesucristo, en lo que Dios ha querido desde el comienzo, desde el principio. El Eterno ha querido que en todo el universo, en la naturaleza, en el mundo, se pueda ver a su Hijo manifestado. ¿Ya? Y Dios se propone que el hombre forme su imagen en forma corporativa. Eso expresa la imagen. Todos nosotros ahí colectivamente expresamos ¿qué? La imagen de Cristo corporativamente. O sea, cada uno de nosotros cuando nos juntamos, cada uno de nosotros cuando actuamos, manifestamos la imagen corporativa de Cristo. Ya Dios ve a través de todos nosotros su Hijo. Y nosotros operamos de la misma forma que su Hijo, pero corporativamente. ¿Ya? Entonces, la pregunta que vamos a resolver hoy día es, y lo anoten, ¿cómo Dios llevará a cabo el gran y el alto propósito? Y esto es lo que Él ha diseñado, ¿ya? Lo que se llama el plan. ¿Ya? Algunos llaman este plan la economía de Dios. ¿Ya? Así lo llama el plan, la economía de Dios. Algunos le llaman esta la administración. Y este plan se realiza con el propósito de hacer preeminente a Dios sobre todas las cosas. Es permitir que el hombre exprese su imagen y manifieste su autoridad de una forma colectiva. Hay algo que originalmente el hombre perdió, que lo podemos ver en Génesis capítulo 1, el verso 28. El verso 26 dijo Dios, hagamos al hombre a la imagen conforme a nuestra semejanza. Él dice, señoré ya los peces del mar, las aves del cielo, las bestias de toda la tierra, todos los animales que se arrastran sobre la tierra. El verso 27 dice que creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Verso 28 dijo, lo bendijo Dios y le dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esa capacidad, autoridad, producto del pecado, el hombre lo va a perder. Por eso el pecado nos limitó enormemente. Por eso hoy día tenemos todos los líos que tenemos y estamos tan asustados porque solo vemos la vida a través de los sentidos, a través de un plano. ¿Ya? Entonces el plan divino está alineado en el capítulo 2 de Génesis. Y vamos a verlo. Entonces, lo que quiero decir que originalmente Dios estableció a través de Génesis capítulo 1, versículos 26 y 28, ya el proyecto que había en nuestro ADN, la misión que teníamos que cumplir colectivamente, porque teníamos que multiplicarnos. Producto del pecado, el hombre pierde eso. Pero Dios ya sabía la intención, sabía lo que iba a venir. Pero en el capítulo 2, vamos a ver cómo Dios empezó a mostrar a través de lo oculto que está ahí, las cosas, la información que Él nos quiere revelar. Por eso fíjese que en el capítulo 1 menciona primero la creación de los animales, pero en el capítulo 2 es distinto, porque menciona primero al hombre y después los animales. Vean Génesis capítulo 2, versos 18 y 19.
Génesis capítulo 2, versículos 18 y 19, miren lo que dice. Dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dice que Jehová Dios formó pues de la tierra todas las bestias del campo, todas aves de los cielos, lo trajo Adán para que viese cómo había de llamar a todo lo que Adán llamó a los animales vivientes. Ese es su nombre. ¿A quién creó primero en el capítulo 2? El hombre. ¿Y después qué? Pero lo primero en Génesis capítulo 1, primero crea y al final es el hombre. ¿Ya? ¿Se fija? Esos son principios divinos, pero ahí hay que verlo, hay que hay secretos. Por eso el capítulo 2, el enfoque es el plan divino. ¿Cuál es el enfoque del capítulo 2? El plan divino. Es el plan divino, es el enfoque del capítulo 2, porque el capítulo 2 es distinto al capítulo 1. ¿Se fija? En la creación del pensamiento judío, lo que primero se crea, ya se sujeta a lo que se crea después. Este se sujeta a este, después si esto se crea se sujeta a este, después este se sujeta a este. Y el último en crear fue ¿qué? El hombre. ¿Ya? Entonces todo eso se sujeta aquí al hombre. ¿Se fija? Es el concepto. Toda la creación se sujeta ¿a qué? Al hombre. Por eso en el Antiguo Testamento a menudo habla de medios diferentes tipos de sombras que podemos ver. Hay figuras del Antiguo Testamento, personas, lugares, eventos, ceremonias que tienen un significado totalmente espiritual. Eso en el Antiguo Testamento es sombra para lo que va a venir en el Nuevo Testamento, lo verdadero. ¿Ya? Vean Hebreos capítulo 3, versículos 1 y 4. Si alguien lo puede leer. Hebreos 3, Sí. versículo 1 y 4. ¿Ya? Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, por cuanto tiene mayor honra que la casa que el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. ¿Se fija? Entonces apunta algo ahí. Aún incluso Moisés. Veamos Hebreos 8, capítulo 8, versos 4 y 5. 8, 4 y 5. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. 5. Sí, Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Se fija? Entonces se habla de figura y sombra por lo que iba a venir. ¿Ya? Hebreos 10.1 dice: porque la ley teniendo la sombra, los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por lo mismo sacrificio que se ofrece continuamente cada año, hace perfecto a lo que se acerca. Entonces, como podemos, era solo imagen. 1 Corintios capítulo 10. Vamos a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 10. Va conmigo, verso 1 en adelante. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo nube,
y todos pasaron en el mar. Y todos en Moisés fueron, ¿qué dice el texto? En la nube y en el mar. O sea, cuando se vio nube y se vio el mar, estaban siendo ¿qué? Pero eso lo podemos entender cuando estamos, ¿dónde? En el nuevo pacto. Todos comieron el mismo alimento, dice, espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca, ¿quién era? Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Más, dice el verso 6, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni sea idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Verso 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, que perecieron ¿por qué? Por el destructor. Se fija, todos esos acontecimientos hay una enseñanza espiritual para el nuevo pacto. ¿Ya? Veamos Colosenses 2. Colosenses capítulo 2. Versículos 16 y 17. ¿Alguien lo puede leer con voz fuerte para que quede grabado, por favor? Colosenses capítulo 2. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Por eso las 7 fiestas judías, la fiesta del Pesá, el Yom Kippur, el Yom Teruah, todo eso es sombra ya para lo que iba aquí. Porque eso era Cristo. Pero en el antiguo pacto es sombra. Por eso todos son sombra de la figura encontrada en el Nuevo Testamento. Vean Romanos 15:4. Se fija, todo apunta a Cristo. Romanos 15:4. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces todos esos eventos se escribieron ¿para qué? ¿Para qué? Para nuestra formación. ¿Ya? Por eso los lugares, los eventos, la enseñanza, lo que se escribieron fue a fin para este tiempo. Pues para que tengamos esperanza. ¿Ya? Y tengamos esa verdad, traerla espiritualmente. Vamos a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Verso, espérenme, Gálatas capítulo 4, verso 2, 11. ¿Quién lo puede leer? ¿Sí? Sino que está bajo tutores y mayordomos hasta el tiempo señalado por su padre. Del mismo modo, también nosotros, cuando éramos niños, estábamos sujetos bajo los principios elementales del mundo. Pero al llegar al cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, y que estaba bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a sus corazones, quien clama, Padre, Padre nuestro. Hasta él. 11. De manera que ustedes ya no son esclavos, sino hijos, y si hijos, también herederos de Dios por medio de Jesucristo. Porque en otro tiempo, cuando no habían conocido a Dios, ustedes servían a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora,
habiendo conocido a Dios, o mejor dicho, que ustedes han sido conocidos por Dios, se vuelven otra vez a los débiles y pobres principios elementales y pretenden de nuevo esclavizar a ellos. Y observan los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo que tal vez trabajé en vano entre ustedes. ¿Se fija? Por eso es tan importante esto, que haya en nosotros no solo conocimiento escritural, lo necesitamos, pero atrás de eso tiene que haber ¿qué? Revelación. ¿Qué tiene que haber? Revelación. ¿Ya? Por eso esto es lo que estoy diciendo en la economía de Dios, la administración. Nosotros somos llamados a administrar todo este lenguaje en la gente para que puedan operar en los momentos críticos. ¿Cuándo debemos operar? En los momentos críticos. José, ¿cuándo operó? Momentos críticos. En los momentos críticos, en la abundancia y en la escasez. ¿Cuándo debemos operar? La iglesia va a operar Los críticos, los momentos de abundancia que se en la abundancia y escasez. Este es el momento crítico que debemos operar nosotros. Por eso nosotros como iglesia tenemos que operar en estos momentos. En estos momentos se tienen que manifestar los milagros. En este momento se tiene que manifestar lo sobrenatural, la provisión. En este momento se tiene que manifestar en nosotros la sanidad. Fíjense que en los tiempos de Cristo, cuando mandó a sus discípulos, la infección era mucho más grande que ahora. Porque ellos tenían que atravesar incluso en el guano o en el excremento, la defecación de los animales, y tenían que ir con chala. Por eso esas chalitas o esos zapatos tenían que sacárselas, lavarse y comían. Piensen ustedes dónde tenían alcantarillado, cómo se lavaban las manos. Y los leprosos tenían que ser echados porque no había sanidad para ellos, pero había que tratarlo. Entonces, si en el Antiguo en los tiempos de Cristo Jesús dio instrucciones que había que operar con ellos, incluso hasta resucitar muertos, cuando la ley prohibía tocar cadáveres porque uno era impuro, Jesús los demandó a que tocaran ¿qué? Los cadáveres, los muertos. Entonces, el concepto de la iglesia, el papel que tiene, es tan importante. ¿Y por qué la iglesia ahora se ha quedado entruncado? Porque no conoce bien su rol, su papel, su propósito eterno. Por eso en el Antiguo Testamento hay cosas que están tapadas, pero en el Nuevo Testamento están reveladas. ¿El Antiguo Testamento qué es lo que hay? Sombra. En el Nuevo Testamento es la luz, ¿para qué? Para lo que es difícil de entender. Por eso en el Antiguo Testamento usted ve dos mujeres, Agar y Sara, pero Pablo le da la explicación, una de la ley y otra de la gracia. ¿Se fija? Entonces hay revelación. Por eso en el Nuevo Testamento ya está el ADN. Es un tipo de Cristo. Veamos 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Versículo 45. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Y el postrer Adán, que dice, espíritu vivificante. O sea, significa que el Adán del Antiguo Testamento es un tipo de ¿qué? De Cristo. ¿Se fija? El Adán del Antiguo Testamento es un tipo de Cristo. Eso está tipificado ahí. Romanos 5. En Romanos capítulo 5, versículo 14 y 16. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Dice, en la cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia, el don de Dios
por la gracia de un hombre llamado como Jesus Christ, Jesucristo. ¿Ya? Jesucristo. Entonces, todo lo que vemos resalta que aquí a Jesucristo. Por eso Cristo es llamado el último Abraham. ¿Cómo es llamado? El último Abraham. Adán se dice que figura el que había de venir. ¿Me entiende? Es figura del que había de venir. Génesis 2:18. Vamos. Génesis 2:18. Por eso vayan anotando estos textos. Después los van poniendo en la Biblia. Génesis capítulo 2, verso 18. Dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré, dice, ayuda idónea para él. No es bueno que el hombre esté solo. Ahí hay una verdad revelada. ¿Se fija? Hay algo que quiere mostrar. Por eso fíjese que Adán no tuvo relación con animales. No podía comunicarse con los animales, aunque entendía el lenguaje de los animales. Con las aves, aunque entendía el lenguaje de las aves. Con las ballenas, aunque entendía el lenguaje de las ballenas. Con los monos, aunque entendía el lenguaje de los monos. Pero no era de su esencia. Entonces todos tenían 2 y 2, tenían pareja. Todos tenían pareja, menos que. ¿De dónde salió su pareja? De su esencia. ¿Se fija? De su esencia. Por eso es importante que usted vaya dominando los 5 tipos de alma. Porque la mujer salió ¿de dónde? De su esencia, del costado. Es una parte del alma. Entonces, de su costado. Él interactuaba con los animales, sí. Pero no era de su esencia. Los animales no podían expresar los pensamientos. No podían interactuar como los seres humanos. Porque los animales, los vegetales, todas las criaturas se mueven en un plano totalmente distinto a nosotros. Los animales se mueven en un plano distinto. Por eso ninguno de aquellos animales están calificados para ser compañero de Adán. ¿Ya? Hay una letra hebrea que es esta, y hay otra letra hebrea que es esa. Lamed, Ladet o Dalet. Esta letra es plural. Entonces, fíjese que es plural, por eso Lamed, que al final es así, que ahí sale la palabra Elohim. ¿Ya? De alguna forma, cuando le habla al hombre, le está hablando pluralmente. Porque proféticamente le estaba hablando aquí que dentro de él iban a ser ¿qué? Su mujer. Entonces, ¿cuál es el principio de esto? Que él representa, Adán representa al Cristo, tipifica a Cristo. Él tipifica a su pareja. Él no puede controlar relación con los animales, con un mono, con un elefante, con un cocodrilo. Él tiene que ser de acuerdo a su esencia. Y todo aquello que emana de su esencia, de su naturaleza, en este caso de su alma, ya va a estar calificada para interactuar. Pero si no sale de su esencia, no está calificado para interactuar. Solamente aquellos que provienen de su propia vida pueden calificar para que haya esa interacción. Y de ahí es que tipifica Cristo. Porque la iglesia nace del costado, de la esencia del Cristo, de su costado. Por eso salió agua y sangre.
Al salir agua y sangre, nació automáticamente de Cristo, salió ¿qué? La iglesia. De Adán salió ¿qué? Eva. Entonces Eva representa el tipo de ¿qué? De la iglesia. Porque es de su esencia. Así como Cristo nació de él, la esencia de ¿qué? De la iglesia. Por eso es el plan, es el propósito eterno. Que el plan original de Dios es proveer pareja a su hijo. Y la pareja de su hijo nace ¿de dónde? De su esencia. Veamos Génesis 2. Génesis capítulo 2, verso 21. Dice que entonces Jehová Dios hizo caer el sueño profundo sobre Adán. ¿Qué es el sueño profundo? Él murió en el mundo espiritual. Cristo murió. Y mientras éste dormía, dice, tomó de su costado, que ahí dice costilla, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová tomó el hombre, hizo que una mujer, y la trajo, el texto dice, al hombre. Dice que Adán cayó en ese sueño profundo, tomó de la costilla, ahí construyó la mujer Eva, porque compartía la misma vida, construyó una mujer para él, estaba preparado para ser su compañera, iban a compartir la misma naturaleza, iban a compartir la misma vida. Por eso Adán pudo decir, este hueso de mi hueso, carne de mi carne, ¿ya? Y ya le llamó Eva. En cierta forma la creación de Adán ya nace del polvo de la tierra. De ese polvo le da aliento de vida y se transforma alma viviente. Ahí vemos que esa alma viviente es la encarnación de Cristo. ¿Se fija? Ahí vemos la encarnación de Cristo. El profundo sueño de Adán significa la muerte de Cristo. Y el despertar de Adán, porque despertó de ese sueño, significa la resurrección de Cristo. Ahí está encerrado las etapas de iba a vivir Cristo. Por eso Eva es la expresión espiritual de la iglesia. Viene Efesios 5, 30-32. Efesios capítulo 5, versículo 30 y 30. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de su hueso. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y ¿qué dice? Y de la iglesia. ¿Se fija? Por eso es lo maravilloso, porque ¿cuál es el misterio? Que del costado nació ¿qué? La iglesia. ¿Ya? Por eso la palabra hebrea de costilla se refiere al costado de Adán. Y ese costado significa el profundo sueño que él vivió. De acuerdo a Juan 19:34, después de la muerte de Cristo, un soldado perforó el costado con su lanza, donde salió agua y sangre. Ambos, el agua y la sangre, habla de dos aspectos del sacrificio de Cristo y la obra de la cruz de Cristo. Uno habla del sacrificio de Cristo y otro habla de la obra de la cruz de Cristo. La sangre apunta al perdón de pecado y el agua es la vida del hombre, es la vida. Es por medio del agua la vida divina y la sangre, el perdón de pecado, sale del costado de Cristo, su muerte, y donde emerge ¿qué? La iglesia. Vean Juan 19:34, por favor. Gracias por ese ánimo y gracias por estar participativo. Échate menos a la mesa. Sí. Oh, hermano. Pero acerca la mesa, acércala.
No, yo no. Juan 19:34. Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Salió qué? ¿Qué refleja la sangre? ¿Y el agua? La vida. Por eso, la iglesia se encuentra en el centro del propósito del plan de Dios. En la misma forma de Eva, que se convierte en la compañera de Adán, la iglesia lo es Cristo. El propósito de Dios es entonces obtener muchos hijos que sirvan como la esposa para su hijo, el primogénito. Se fija, todos nosotros vamos a nacer de eso, ese mensaje redentor. Por eso la iglesia es el hombre corporativo, no individual, es corporativo. Todos constituimos ¿qué? La iglesia. Somos la imagen, expresamos la autoridad. ¿Qué expresamos? La iglesia expresa ¿qué? Autoridad. La autoridad. Por eso la iglesia es lo mismo que ellos, ¿ya? Que dice en Génesis. El propósito eterno de Dios es tener la iglesia con Cristo a la cabeza. Por eso cuando describimos Eva, como lo vemos en Génesis capítulo 22, 23, refleja y es la tipología ¿de quién? De la iglesia. Porque el Adán salió del costado, de la misma manera que Eva sale del costado. La iglesia no fue creada aparte. La iglesia fue sacada de la esencia de Cristo. O sea, ustedes tienen ¿qué? La esencia de Cristo. Todos nosotros tenemos ¿qué? La esencia de Cristo. Por eso, mire, Cristo se hace más poderoso. ¿Con qué? Con la iglesia. O sea, tenemos a Cristo y ahora tenemos ¿qué cosa? La iglesia. Y la iglesia con Cristo se hace ¿qué? Más poderoso. Entonces la iglesia corporativamente se hace más poderoso. Vean 1 Corintios capítulo 12, verso 12, y lo hacen rápido. Los que son buenos para la Biblia lo van a buscar y lo van a leer ya. 12. Porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también que dice Cristo. Eso en forma corporativa. Por eso la iglesia es una persona. ¿Qué es la iglesia? Una persona. Ya es una persona. No es más que Cristo, es una expresión de Cristo corporativamente. Pero la iglesia es una persona. La iglesia es el aumento de la ganancia de Jesucristo. Es el aumento. Con la iglesia Jesucristo tiene ganancia. Vean Juan capítulo 3, versos 29 y 30. Juan capítulo 3, versículos 29 y 30. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y la oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. ¿Se fijan? La iglesia. La iglesia que tiene que crecer sobrenaturalmente. Diga, la iglesia tiene que crecer sobrenaturalmente. La iglesia tiene que crecer sobrenaturalmente. En estos tiempos. En estos tiempos la iglesia tiene que ser poderosa. Hermano, no se asuste con los militares. No se asuste con los drones. No se asuste con los virus. No se asuste con los terremotos. La iglesia tiene que despertar en tiempos de crisis. ¿Ya? Cristo es aumentado al obtener la novia.
por medio de su compañera, la iglesia. Cristo es expansivo por medio de ¿qué? De la iglesia. La iglesia es el aumento, la extensión de Cristo. Por eso Génesis 2 habla del aumento. Cuando Eva fue creada, Adán aumentó. ¿Ya? Fue tomada, él aumentó. Pero salió ¿de qué? De su esencia, él estaba solo. Pero cuando nació la mujer, ya no se hizo solo. Él aumentó su poder. Por medio de la creación, Eva y Adán se extendió y aumentó. De la misma forma, Cristo aumenta su poder. ¿Qué hace Cristo con nosotros? Aumenta su poder. Aumenta su poder. ¿Ya? El camino a Dios va a tomar, es hacer Cristo preeminente, dice, sobre todas las cosas. Es extender, aumentar a su Hijo en la tierra. Por eso, cada uno de ustedes que cumplan un rol en la sociedad, en el punto donde vive, Cristo se está ¿qué? Extendiendo y aumentándose. Eso es lo que debe. Cristo va en aumento. La forma de Dios de llevar a cabo su plan divino es construir ¿qué? La iglesia. Por eso la iglesia siempre estuvo ¿dónde? En Cristo. ¿Dónde estuvo? En Cristo. Pero ¿qué hizo el enemigo? Quiso matar a Cristo, pero abrió la puerta para que naciera ¿qué? La iglesia. Por eso la iglesia se construye a través de la tarea de Jesucristo. Cuando usted pone la mano a los enfermos, cuando usted ve lo sobrenatural en estos medios tiempos críticos, usted va a ver el poder manifestándose en estos tiempos que son tiempos peligrosos. Por eso hable de bien, hable de milagro, hable de fe, porque es la única manera de contrarrestar el mal del enemigo. El enemigo quiere amedrentar, el enemigo quiere hurtar, el enemigo quiere aislarlo, el enemigo quiere desterrarlo, el enemigo quiere que la iglesia se paralice. Estos 10 años va a ser el año de la iglesia. Amén. Por eso el Espíritu Santo va a trabajar poderosamente estos 10 años. Amén. Por eso el plan original de Dios en este tiempo, estoy hablando de este tiempo, Él va a construir una iglesia sobrenaturalmente. Por eso hoy día, fíjense, las iglesias grandes no tienen ponderancia. En todo el mundo la están cerrando. Yo hace 4 meses le dije, venía una crisis en todas las iglesias grandes. 80.000, 100.000 hoy día que no pueden existir. Pero la iglesia existe y va a existir. La iglesia no es el edificio. La iglesia soy yo. Diga, la iglesia soy yo. Aplauda al Señor, hermano. Entonces Cristo aumenta su poder a través de usted. Dile que está al lado. Por tanto, Dios ha llevado a cabo su plan divino, su propósito, hacer el hombre a su imagen, haciéndolo representante de su autoridad al impartir su vida al hombre y así construir la iglesia. Por eso nosotros recuperamos lo que se perdió ya en Génesis. Mateo 16, 18. Vean Mateo 16, 18. Gracias por ser participativo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dice, sobre esta roca. Edificaré mi iglesia. Aquí le está hablando a Pedro. Pero Pedro era el representante de todos sus discípulos, de toda su gente. Sobre esta roca edificaré ¿qué? Porque cuando vino el poder del Espíritu Santo sobre Pedro, al tiro se convirtieron, ¿cuánto? 5.000 con poder. Por eso yo quiero decirle a todos, les profetizo, este va a ser el mejor año de su vida, a pesar de todos los líos que hay. Dios nos va a dar estrategia, la iglesia va a crecer con mayor poder. Ustedes van a predicar, van a poner las manos sobre los enfermos,
Van a predicar con denuedo, van a resucitar los muertos. Por eso Dios creó todo. Están las herramientas, están las cosas. Van a implementar el 5G con mayor razón. Este es el año de los grandes milagros de Dios. Amén. La iglesia estaba en Cristo desde el principio de los tiempos. Amén. Yo quiero decirle, solo lo conocía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La pregunta era, ¿Adán sabía que dentro de él estaba Eva? No. ¿Pero quién sí lo sabía? El Padre. ¿Cristo lo sabría? Sí, porque él estaba ya, él siempre ha existido. Por eso dice, él decía que yo no hago mi propia voluntad, que hago la voluntad de quién, del que me envió. Dijo, ahora su tristeza se convertirá en gozo. Pero ellos lo estaban viendo con ojos ¿qué? Naturales, porque estaban viendo al Cristo que encarnado en lo natural, pero no estaban viendo al Cristo glorificado, porque a través del Cristo glorificado Dios iba a entregar a través de Cristo el poder a la iglesia, y así íbamos a nacer nosotros. Por eso, antes de la creación de la tierra, antes de la caída del hombre, Dios impartió su vida en el hombre. Cuando Él impartió vida en el hombre, Él puso su iglesia. Desde el momento de que nosotros íbamos a venir a la tierra, Él impartió vida sobre nosotros. Y Él sabía que nosotros íbamos a formar ¿qué? La iglesia de Jesucristo. Oh, qué maravilloso. Eso cuánto dan gloria y honra al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso cada día la creación representa la etapa diferente, ¿ya? De trabajo de la redención. Cuando yo leo la Biblia veo la redención. Específicamente los primeros días en el primer capítulo. En el primer día representa el nuevo nacer. En el primer día. Porque la luz, dice, cuando nació, dice que las tinieblas retrocedieron y desaparecieron. Y dijo, sea la luz, y fue hecha la luz. Segundo día, representa la cruz, lo celestial separado de lo terrenal. El tercer día representa la resurrección, porque nueva vida aparece, emerge en lo profundo, en las profundidades. En el cuarto día de la creación, nuestra intención se debía que la tierra hacia los cielos. ¿Qué significa esto? Que después de la resurrección, ocurrida en el tercer día, viene la ascensión de Cristo. Y aquí donde nace ¿qué? El sol. El sol. Y ese sol representa ¿a quién? A Jesucristo. Vean Malaquías 3:2. Malaquías 3:2, vamos viendo estos hermosos textos, hermanos. Malaquías 3:2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Alguien tiene otra versión? Malaquías 3:2. ¿Cuál versión? ¿Cuál? ¿Cualquiera? Pero, a ver, NTV. Pero ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie y estar cara a cara cuando Él aparezca? Pues Él será como un fuego abrasador que refina el metal o como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿A quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como el fuego purificador y como jabón de lavadores. Cuando habla de tiempo, está estableciendo la luna. Y cuando estás estableciendo la luna, representa que la iglesia, los tiempos, Meodín, la iglesia. Salmo 89, 37. Salmo 89, 37.
Salmo 89, 37. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Un testigo fiel, ¿dónde? En el cielo. El cielo. Siempre. Filipenses 2:15. Efesios 2:6. Y para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Como iluminares, como las estrellas. ¿El otro día? Efesios 2:6. Gracias por ser participativo, hermano. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar, ¿qué? ¿Dónde? En lugares Los lugares celestiales. celestiales. Por eso la iglesia estaba siempre, ¿dónde? En la mente de Dios. Por eso, antes de la caída, antes de los animales, ante todo, Él estuvo ahí, en su corazón. Qué hermoso, hermano. Génesis 2:9. Génesis capítulo 2, verso 9. Dios, Él señorizó que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Por eso hablaba ya de la vida eterna. Hablaba del árbol de la vida que es Cristo. ¿Se fija? Por eso ese árbol representa a Cristo. Por eso Adán, sin embargo, nunca él pudo comer del fruto del árbol de la vida. En vez de ello se rebeló ya y no pudo disfrutar el árbol de la vida. ¿Y qué pasó? Vean Génesis 3:24. Dice que echó pues fuera al hombre y puso al oriente el huerto del Edén querubines, una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de qué. O sea, no podía tener acceso a ese fruto. Por eso en el nuevo pacto se recobra su meta. El hombre le imparte vida. Dios viene a amar a su Hijo y da vida a través de su muerte. Por medio de la muerte de Cristo, el hombre nuevamente recupera y recibe vida del Padre. Y nosotros ahora podemos comer de su árbol, el árbol de la vida. Y es ahí donde nosotros tenemos acceso a la nueva Jerusalén. Vean Apocalipsis 22. Apocalipsis capítulo 22, versos 2 y 14. Sí, Apocalipsis capítulo 22, versículos 2 y 14. Y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. ¿Se fija? Nosotros podemos tener y comer y dar sanidad ¿a qué? ¿No lo escuchó? A las naciones. O sea, el papel de la iglesia es importante en estos tiempos. ¿Podemos dar sanidad a la gente? Amén. A las naciones. No sabemos hasta dónde puede llegar su ministerio poderoso. Por eso el deseo de Dios es tomar la expresión corporativa, ya, compartiendo vida a la gente. ¿Qué tenemos que dar ahora en este tiempo? Vida. ¿Ah? Vida. Hablando del virus. ¿Qué debemos dar? Hablando de los militares. ¿Qué debemos dar? Vida. Hablando de que van a restringir los confores. Debemos dar vida. Levante la mano. Tengo que dar vida. Debemos dar vida. El 14 dice, dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Oh Señor, gloria a Dios. Por eso la iglesia tiene un rol. Ni siquiera hemos tocado el reino. Su joya mayor
del Padre es la iglesia. Es la máxima expresión del Padre. Por eso en el hebreo se dice el Kadosh Baruj Hu, el bendito sea, creó lo más maravilloso a través de Cristo. Es la iglesia. Por eso el hombre cuando fue creado, como he dicho, fue creado plural. No sabiendo el hombre naturalmente que dentro de su misma esencia estaba ¿qué? Eva, que es la tipología de ¿qué? De la iglesia. Muy bien. Por eso encontramos nosotros ahí la esencia. Cristo, Él estaba dentro de su ser que iba a venir algo, un nacimiento. De su costado Él nace algo eterno. Es tan tremendo. Por eso nosotros naturalmente tenemos este cuerpo. Por eso es importante, si vamos a morir con vino, que muramos, pero gozosos. No está en el plan. Pero no nos atemos, hermanos, porque tarde o temprano dejaremos este cuerpo. Pero sabemos que tenemos vida eterna. Eso reflejemos en el nombre de Jesús. Efesios 1, 4, 5. Efesios capítulo 1, versos 4 y 5. Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Puro afecto. O sea, yo soy de la iglesia, ¿por qué? Por Él y por su amor. O sea, tú eres el regalón y la regalona de Dios. Amén. Los argentinos es una grosería, pero ustedes como no son argentinos, ustedes son los que Dios ama. Amén. Gracias, Señor. Salmo 139, 16. Por eso fíjense que aún en los salmos, la iglesia estaba en la mente de Dios. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Por eso, tal es la naturaleza del propósito eterno, que esto abarca desde la eternidad y antes y después de nosotros. Esto fue concedida por el corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de los comienzos eternos, antes de la existencia, antes del Aion, antes de la Aion Sof, antes de la eternidad, de la eternidad, de la eternidad, Dios tenía su plan con nosotros. Efesios 1:11, que lo tiene. Efesios 1:11. Gracias. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Al designio de su voluntad. ¿Lo buscaron todo? ¿Lo buscaron? Al propósito de su voluntad. Al propósito de su voluntad. Por eso la obra maestra del Padre, lo más bello, lo más preciado y precioso, lo podemos encontrar en este texto. Efesios 2:10. ¿Leo? Por favor. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. La palabra hechura en el griego es poesía. Somos su poesía. Eso eres tú y yo. Somos su poema. Por eso viene la palabra griega poiemia, que viene la palabra poema. Era un trabajo poético en la iglesia. Es una obra maestra. Por eso la iglesia es una posesión adquirida de Dios, llamada para la alabanza de su gloria. ¿Para qué fue llamada? Para la alabanza de su gloria.
para la alabanza de su gloria. Efesios 1:6. Efesios 1:6. Para que sea alabada la gloria de su gracia, la cual Él nos ha impartido abundantemente por medio de su amado. Efesios 12, saltamos ahí, 1:12. Para que nosotros, que fuimos los primeros en confiar en el Cristo, seamos para la honra de su gloria. Y el versículo 14. ¿Quién es la garantía de nuestra herencia para la redención de los que son salvos y para la alabanza de su gloria? Oh, Señor, ¿sabe? En palabras sencillas, la iglesia es el orgullo de Dios. La iglesia es orgullo de Dios. ¿Lo entiendes? Por eso es orgullo. Y ese orgullo de Dios lo muestra universalmente. Por eso la iglesia es una obra maestra de nuestro Dios. Por eso la iglesia tiene un destino. La iglesia se encuentra un destino y cambia a la Nueva Jerusalén. Vean Apocalipsis 21, 2 y 9. Leo. Por favor. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. Apocalipsis 21, me parece que no. ¿No? No. 21. 9. 9. 21, 2. Apocalipsis 21, 2 y después saltamos al 9. 21, 2. Y después saltamos al 9. Léela en esa versión. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oh, Señor, ¿y el 9? 1:9. Sí, 21, 9. 21:9. 21:9. Se acercó uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas con las últimas 7 plagas. Me habló así: ven, que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero. O sea, en medio de los líos, ¿qué tiene que mostrarse? En medio de los líos, ¿qué tiene que mostrarse? Iglesia. ¿Se fija? En medio de los problemas tiene que mostrarse la iglesia. Por eso la iglesia no es un edificio. ¿Se fija? Por eso la iglesia tiene que llegar a un carácter. El proceso que está viviendo la iglesia está siendo procesada. Está siendo procesada para madurar, para casarse. ¿Para qué? Para casarse. Porque se tiene que entrar en el matrimonio, pero no puede entrar niña. Tiene que entrar madura. Apocalipsis 19, 9. Apocalipsis 19, 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Las bodas. ¿Con qué se casa el novio? ¿Con una niña o con una madura? Una niña no puede menstruar, no puede concebir, no puede haber intimidad, pero con la madura sí. Por eso nosotros somos procesados. Vea lo que ve de la óptica Jeremías. Veámoslo de la óptica del profeta Jeremías. Jeremías 23, 5 y 6. Jeremías 23. 23, 5 y 6. Vienen días, afirma el Señor, en que la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. El derecho y la justicia, esa es la labor de la iglesia. Jeremías 33, 16, veamos.
Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra. Jehová, justicia nuestra. Yahuwah. Por eso todo esto nos da a nosotros seguridad, firmeza. Esta era la ciudad que buscaba Dios, Abraham, que cuyo firmamento y cuyo arquitecto era Dios. Abraham buscaba esta ciudad, pero no se dio cuenta porque no tenía luz y revelación, porque esa ciudad, ¿quién era? La iglesia. Él buscaba la iglesia cuyo arquitecto, constructor era Dios, pero esa ciudad nunca la pudo encontrar. Porque era aquí la iglesia. ¿Me entienden? Hebreos 11:10. Hebreos 11:10. Porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Es arquitecto, planificó, Y constructor. la construyó. Somos nosotros. Por eso la Nueva Jerusalén es un símbolo, ¿ya?, que representa la iglesia. Veamos otro texto más, hermanos, que es tan importante, esto lo vayan complementando y vayan subrayando su Biblia para que vayan dominando el tema. Efesios 5:27. Efesios 5:27. Para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Esa es la iglesia, corporativamente. Nosotros podemos tener todos los defectos, podemos pelear, Amén. podemos tener desajustes, Amén. podemos tener cosas nosotros, pero algo va a ocurrir dentro de nosotros, Amén. Amén. que el Espíritu Santo va a trabajar poderosamente. Yo le he dicho al Señor que quiero enseñar esto que ha nacido en el corazón hace mucho tiempo. Y le he dicho al Señor que yo vea el mayor milagro de la iglesia en estos tiempos. Le he dicho incluso al Padre, y con mi esposa hemos hablado, que no nos lleve hasta ver hasta dónde va a llevar la iglesia Centro Cristiano. Por eso hay algo sobrenatural. Yo les quiero decir, Dios, por misericordia de Dios me reveló este tiempo. Lo que estoy viviendo en este tiempo me lo reveló 4 años. Lo he compartido con otros, con los cercanos. Me he puesto en todas las instancias. No es que me pilló, sino que el Espíritu nos preparó para esto. Para llegar, cuando el Espíritu me dijo, yo le dije, voy a arrendar, me dijo, no, para un poco, haz esto, usa estos elementos, pero voy a hacer algo sobrenatural en la iglesia. Por eso yo creo sobrenaturalmente que dentro de nosotros, de ustedes como iglesia, viene un avivamiento, un despertar sobrenatural en dimensiones sobrenaturales, de acuerdo al llamado que Dios le ha llamado a ustedes. Valga la redundancia. Por eso fuimos formados en barro, pero somos transformados en una vasija porque llevamos un tesoro precioso. Hay algo sobrenatural en ustedes. Ustedes contienen un gran tesoro. Vean 2 Corintios capítulo 4, verso 7. Oh Señor, 2 Corintios capítulo 4, verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Sea de quién? De Dios. Dios, Y no de quién. De nosotros. Por eso la idea es que cuando lo usen sobrenaturalmente no se gasten. Amén. Por favor, no se gasten, porque eso no es nada nuestro, es por misericordia. amén. Bájenlo, por favor, mantengan callado, bajen el perfil, porque eso es algo de Dios. Bajen el perfil. ¿Ya? Por eso las pruebas
El carácter nuestro de Cristo se va a desarrollar a través de la prueba y la tribulación. ¿Cómo se va a desarrollar? De la prueba y la tribulación. Lo mejor viene por ahora. Lo mejor viene a nacer ahora. ¿Cómo se hace el vino? O la chicha. ¿Han visto ustedes? La macera. ¿Cómo hacen con uva los campesinos? La meten en una cosa y la aplastan con los pies. Pisa. Por eso yo profetizo que en la vida de ustedes viene el mejor vino ahora. Viene un vino nuevo, sobrenaturalmente. Un vino sobrenaturalmente. Estos estudios que ustedes están viendo y muchos que están aquí conmigo, que llevan años, son cosas que nunca le hemos enseñado antes, porque son netamente revelación de Dios. Y los da justo en el tiempo donde estamos viviendo tiempos difíciles. Por eso, por medio de la tribulación, vamos a ser transformados como piedras preciosas para ser colocados en lugares adecuados en el tabernáculo de Dios. Yo creo que vean dos textos, 1 Pedro 2:5 y Apocalipsis 3:12. Pedro 2:5. Apocalipsis 3:12. También ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales Oh, sí, Señor. que Dios acepta por medio de Jesucristo. ¿Por medio de qué? Por eso tenemos un real sacerdocio. Apocalipsis 3:12. Al vencedor le haré columna en el templo de mi Dios, y no saldrá de nuevo, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y él de la nueva Jerusalén, la cual desciende desde los cielos de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Saben ustedes que en las columnas habían dos, una izquierda y otra derecha? En las columnas, una se llamaba Joaquín, otra Boaz. Una significa establecer y la otra significa fortalecer. Están establecidas ahí, Joaquín y Boaz. Pero eso no sostenía nada, solo era bonito. Se establecía algo hermoso. Nosotros somos columna de nuestro Dios, algo bello para Él. Por eso todo lo que hemos comenzado como barro se va a transformar en piedras preciosas. Comenzaste como barro, te vas a transformar como una piedra. Porque del barro, para transformarse piedra, tiene que haber una palabra que se llama metanoia. ¿Se llama qué? Transformación. Es una transformación. Es algo diferente, es algo que ustedes diferente va a ver. Romanos 12:2 y 2 Corintios 3:18, Apocalipsis 21:3. Romanos 12:2, 2 Corintios 3:18, Apocalipsis 21:3. Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual. No se amolden Al mundo actual, si no sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No se acomoden al modelo del mundo. 2 Corintios 3:18. Así que todos nosotros, confiadamente, contemplamos la gloria del Señor como en un espejo, y somos transformados a esa misma imagen de gloria, para gloria, como por el Señor el Espíritu. Somos transformados en lo que está al frente. Algo va a pasar que la transformación es igual a Él. No es una copia, es igual, es una transformación. Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hay tres cosas que son importantes para que la iglesia emerja
como es la esencia de Cristo. Estas tres palabras siempre ténganlas. Es una transformación. La segunda es purificación. Y la tercera es refinar. Transformar, purificar, refinar. Eso hace que emerja lo verdadero de Cristo. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? La iglesia, cuando ya cumple el papel, abre portales y dimensiones nunca antes vistas, jamás. Se sueltan los ministerios, se manifiestan los dones y el mismo diablo no la puede tocar. Y se cumple lo que dice la palabra, que las puertas del infierno no pueden prevalecer sobre ella. Las puertas no se abren, las dimensiones satánicas no se abren con la iglesia. Son dimensiones satánicas. Los fantasmas no pueden entrar, los demonios no pueden entrar en la iglesia. Y eso es la transformación. Por eso nosotros, hay tres cosas que tiene que haber: transformación, purificación y refinar. Pero fíjese que la palabra transformación es un cambio de naturaleza. ¿Qué es un cambio? De naturaleza. Totalmente. La purificación, esa purificación es con fuego. Y eso habla del bautismo en fuego. Y refinarnos significa que toda la mugre nuestra en el carácter es sacada a flote. Por eso Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque lo que es para mí hoy un problema no debe ser problema. Lo que para mí es una situación difícil no debe ser una situación difícil, porque ya he muerto. Por eso Pablo en Romanos 12 dice que no debemos conformarnos al sistema. Amén. Amén. Entonces voy concluyendo. El bautismo de fuego es una obra del Espíritu Santo que entra en tu esencia a sacar toda la iniquidad. Que ya todo lo que es tú ya deja de ser. Es solo Cristo actuando en ti. Por eso hay hombres que dieron la vida, hombres que murieron, hombres que sabían, hombres que escribieron la Biblia, hombres que sabían que ya nunca más iban a ser los mismos. Wesley, gente, muchos hombres. ¿Ya? Ustedes saben que la iglesia más grande del mundo, ese hombre le afectó tanto el corazón por 10 años que él creyó que la obra la podía hacer él. Y Dios no lo sanó por 10 años. No hubo sanidad en su corazón. Para que él no pusiera nada de él, sino que era netamente la iglesia. Y de ese momento la iglesia se transformó en la más grande mega iglesia del mundo. Ya nosotros, si Dios nos va a usar, de tal manera que nos va a usar, que el carácter de nosotros tiene que ser que es tratado. Amén. En el orgullo, Sí, Señor. en el carácter, Amén. porque nuestra naturaleza humana no puede emerger. Porque solo es Cristo en nosotros. ¿Reflejamos a quién? En nuestras acciones, nuestro hablar, en nuestro caminar, en nuestro pensar, en nuestro actuar, incluso para orar por los enfermos. Sana no soy yo, es Cristo a través de mí operando. Si resucito un cadáver, es Cristo a través de mí operando. Si hay un demonio, es Cristo a través de mí operando para que haya liberación. Soy solo un portal. Él entra a través de mí porque Él es mi esencia. Pero cuando yo digo esto lo hago yo, no. Por favor, hasta ahí llegamos, porque eso es la humanidad y eso tiene que ser. Por eso dice: no todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. Porque habrán dicho mucho: he hecho milagros, he hablado en lengua, he hecho esto y esto otro. Y Él va a decir: apartado de mí, porque no tenemos su naturaleza. Amén. 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 Entonces, como podemos ver, el plan divino está puesta ¿dónde?
en la iglesia. Por eso su papel en estos tiempos es tan relevante. Por eso hoy estamos viendo la parte primera de la iglesia. Pero vamos a ver cómo una iglesia actúa a través del reino. Es algo inimaginable, impensable. Amén. Hay preguntas al respecto. No me hagan preguntas de qué va a haber en las cosas, clases, futuro, sino lo que están viendo y algo que no han entendido bien, lo puedan decir. Mira, lo mío tiene que ver con la economía de Dios en realidad. Ese que se ha hablado tanto de la iglesia y todo esto. Entiendo que la economía de Dios, cuando Jesús, por ejemplo, dice los negocios de mi Padre con bienestar, ahí asocia el término negocio. La parte que también dice para que mostréis en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia. Riqueza asocia al negocio del Padre. Y otra parte dice también que seamos administradores, ¿cierto?, de las riquezas del reino, algo así. En ese contexto, todo esto que tú estás relatando, poniendo, tiene que ver con los negocios del Padre. Claro, la palabra economía del reino, o sea, la economía que habla él, ya nace de la palabra economo, o en otras palabras, mayordomo. Nosotros, todo lo que hay en el universo, somos ¿qué? En ese concepto, somos mayordomos basado en Génesis capítulo 1, versos 26 y 28. Esa autoridad de ministrar el universo entero, la criatura máxima expresión que nos dio a nosotros, está ahí. Nosotros, la palabra economía es que vamos a administrar los intereses ¿de quién? Del Padre. Como administrador. Tanto el universo, pero la palabra economía nace, porque la economía eso es poder que repartir, entregar, derivar, controlar, sujetar. Esa es la expresión de la palabra economía. No se refiere solamente a lo económico que nosotros conocemos, sino a Abarca todo un aspecto. No se limita al dinero. Es totalmente integral. Es más, tú eres más administrador que economía. No, la economía es administrador. Ujú. No es dos cosas, es parte de su tarea. En la Biblia te habla de riquezas, de grandes riquezas, y después te habla de riquezas verdaderas. Y esa riqueza verdadera tiene que ver con todos los negocios. Con todo, eso Y otras involucra. riquezas, y grandes riquezas son las que nosotros asociamos a ser ricos, ser ostentosamente ricos. Aquí refleja la herencia. Ya, herencias. Y ya, la heredad y la tierra. Todo eso abarca la economía. Los tres aspectos. Eso abarca todos los aspectos. que uno tiende a llevar economía a finanzas solamente. Claro, porque el concepto del mundo es el que El nos... concepto, exacto. Por eso decía de economía Dios no administrador. es ese. Claro. Es en todo lo demás. Pero lo que está diciendo José es correcto igual. ¿Ya? Abarca las riquezas. Pero abarca todo eso. Es el concepto. Por eso fíjense que Abraham fue rico. Pero estaba insatisfecho porque no tenía prole. Y dijo, ¿acaso mi siervo Eliezer va a heredar todo esto? Y le dijo, no. Le dijo, tú tendrás descendencia. Y le hizo ver qué. Y ni siquiera él estaba viendo las estrellas como hijo, ni la tierra como hijo. Solo está enfocado aquí en un hijo natural. Pero él estaba enfocado que Dios quería que mirara las estrellas, el universo, y quería que mirara la tierra, ya, su herencia. Por eso cada uno de ustedes tiene una cantidad de ángeles destinados, de acuerdo a su casta de llamado.
Cada uno de ustedes, por eso hay algunos que tienen marca aquí en la cara, porque a lo mejor es una casta guerrera. Por ejemplo, algunos tienen casta de león, porque vieron una casta de una herencia de león. Me estoy metiendo ya, Por ejemplo, hay gente que es poeta, como es nuestra hermana que emergió, ¿qué? De la escritura. Hay algunos que vienen de la casta de hablar, de exponer y orar. Vienen de una casta. Por eso, esos son las 12 familias de Dios. Son 12 familias de Dios. Son dimensiones que están establecidas. Y cada uno de ustedes en la tierra va a cumplir una labor importante. En este universo. Por eso hay algunos que en el griego lamentablemente se definió las personalidades a través del temperamento. Pero nosotros somos mucho más que eso. Somos mucho más que colérico, flemático, melancólico y sanguíneo. Usted viene de una casta mayor que eso. Por eso viene predestinado. ¿A qué viene? Predestinado. A cumplir una labor temporal para luego cumplir una labor eterna. O sea, todo lo que usted entró en esta tierra es porque aquí tiene que trabajar eso para cumplir el mundo que usted después va a llegar. Yo antes pensaba, como me enseñaban los católicos, creía que estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Rafael, Miguel y el ángel Gabriel y nadie más. Y yo le preguntaba al sacerdote, le decía, ¿hay más? Y él me decía, no, son ellos nada más. Y yo le dije que fome, porque yo pensaba que tan poquito. Y él me decía, hijo, lo llena todo. Pero cuando ya fui conociendo la verdad, son miles y miles y miles y de millones, dice la Escritura, millones y millones de ángeles. Cuando habla de miriadas de ángeles. Entonces, nosotros tenemos Melec. Por eso nosotros cuando tengamos el cuerpo glorificado va a ser de acuerdo a qué? A ese llamado. Amén. La labor es importante hoy. Por eso la iglesia hoy, cuando entra a la iglesia, tiene 3 poderes que debe cumplir. El ejecutivo, el judicial y el ejecutivo. Lo dije. Legislativo. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Se pasó, hermano, la hora. Yo quiero que esto lo dominen, por favor. Traten de dominarlo, pero ustedes van a desarrollarse sobrenaturalmente. Levante la mano. Dígame, voy a desarrollar sobrenaturalmente. Me voy a desarrollar sobrenaturalmente. Por eso hay mujeres en el Antiguo Testamento que dominaban los astros. Dominaban el universo. Habían profetas que dominaban el universo. Habían hombres que dominaban el sol y la luna. Habían hombres que tomaban la espada y podían pelear con 3.000, 4.000 personas. Su destino estaba hecho eso. Por eso nosotros creemos que son seres fantásticos. La fantasía no existe en el Antiguo Testamento. Es real. Por eso los poderes demoníacos nos ventajan a nosotros. Por eso los demonios están más avanzados en eso porque tienen más conocimiento, porque la iglesia se ha quedado en un área en la vida de la ignorancia. Pero sus castas son mayores. Por eso vemos, los brujos vemos que hay demonios que se posesionan con los cuerpos de hombres que pueden vivir en el mar, pueden vivir en los ríos, pueden ser reyes sirena, pueden ser reyes demoníacos de bosque, de naturaleza, pueden ser tigre, pueden ser serpiente, pueden ser cocodrilo, gato, perro. Pero nosotros en este mundo no lo vemos, es el mal. Por eso, así como hay ángel para arriba, así hay ángel para abajo. Que Dios los bendiga. Amén. ¿Sí? Dice una palabra para dar tranquilidad a gente que puede vivir a lo mejor escasez, pero él le dice que el tema del reino de Dios es justicia, que es lo que estamos haciendo.
no debiera venir por añadidura, así que cuando venga ese pensamiento así de que como viene un mes, no, pues hemos estado buscando este conocimiento para crecer a través de la iglesia reina y hacer que lo que opera suceda. Entonces lo que debería ir por añadidura son todos nuestros sostenimientos, etc. A ver, Amén. miren, hubo hombres que pararon una guerra civil, como Wesley. Wesley paró una guerra civil. Paró para que no ocurriera lo mismo que la Revolución Francesa ocurriera en Inglaterra. Gilles Joy paró la Segunda Guerra Mundial con 8 personas, controló la guerra. La Segunda Guerra Mundial con 8. Gilles Joy, yo les mandé el libro para que vean los códigos. Nosotros, ¿cuánto más podemos controlar las realidades de esta sociedad? Oh, gracias por esa mente, pero siguió, pero vamos para allá, Señor. Padre, yo oro en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Bendice a tus hijos, despiértalos. Despierta a los valientes, Señor. Como habla el profeta Joel. Señor, para que ese asadón, esa hoz, Señor, se transforme, Padre eterno, un arma de guerra. Amén. En lo que hace. Despierta a los valientes para que así puedan despertar a otros. Trae un despertamiento sobrenatural. Doy gracias, Señor, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso, Señor.